Hoy sí, hoy sí. Una belleza, mire. Ujú, sí. Buenas tardes a todos los oyentes que nos van a ver a través de Facebook. Pues tuvimos problemas ahí técnicos, ¿verdad? Entonces tuvimos que volver a hacer la transmisión. Así que bienvenido, hermano Yuri. Bienvenido. Una vez más, Una hermano, vez más porque ya los habíamos saludado. y ya los habíamos visto. Siempre dando gracias a Dios por lo que pasa, ¿va? Para ir perfeccionando más y así es esto. De a Amén. poco vamos a ir a llegando hasta que lleguemos a tener los, como dicen, los implementos que realmente necesitamos. Amén. ¿Va? Amén. Bueno, entonces hoy traemos un programa, al programa La Biblia en el Banquillo. Traemos un tema bien conocido, la verdad. ¿Verdad? Yo creo que es una palabra muy famosa. Y el tema se llama Semana Santa, tradición, vacaciones o una verdad bíblica. Y para eso, Revuelto ahí, pero una sopa. Y para eso traemos al hermano Fausto. Hermano Fausto, Dios te bendiciones. bendiga, hermano Eri, un placer, hombre. Entiéndalo. ¿Está prendido? Sí, un placer, decíamos, estar aquí en este lugar tan hermoso de nuestro hermano Javier. Y decíamos anteriormente también felicitarte por este proyecto que tú tienes, ¿verdad? Que vale la pena poder utilizar todo lo que es la tecnología para poder llevar el mensaje de la palabra. Así que felicitarte y esperando de que puedas llegar a culminar un proyecto más grande. Creemos de que Dios tiene cosas grandes para ti. Amén, amén. Amén, Fausto, así es. Y pues siempre hemos dicho, ¿verdad? De que lo hacemos para Dios. Siempre Amén. para Dios, ¿verdad? Y pues hoy, en este tiempo, la gente se emociona, vaya, la gente que trabaja, se aproxima Semana Santa, los vamos para el pueblo, los vamos para las playas, vamos a ver si tomamos algún lugar específico. Y la gente ahorita está dándose un relax de la manera como ellos lo disponen. Pero hay una pregunta por acá, hermano Houghton, dice, pero ¿será que Dios también está en ese feriado? ¿Será que Dios está relajado? ¿Verdad? Entonces, mientras muchos descansan, hoy pues queremos hacernos una pregunta. ¿Se está honrando realmente a Cristo? Y esto es el tema que vamos a ver en este programa, donde nosotros no hablamos opiniones propias, sino que vamos a base de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano Yuri, eh, ahí le doy la palabra para que usted también vaya desarrollando el programa en esta tarde, ya tarde, noche, ¿verdad? muchas gracias, hermano. Una tarde muy fresca, muy cálida, muy sabrosa. Y sí, como decíamos en el inicio, muchos hoy, quizás en esta semana anteriormente, viajaron a sus lugares, a sus aldeas, a sus, como dicen, lugares de nacimiento, ¿verdad? Entonces, para descansar, para hacer sus actividades, pues, en todos los ámbitos sociales, por decir así, porque muchas veces nos olvidamos de lo espiritual, de lo que en sí, en realidad, se le puede llamar Semana Santa, que eso no, yo no lo veo bien, pero no soy quien para decirlo, ¿va? No es así, pero no es Semana Santa, va, no es Semana Santa. Así que, hermano Fausto, hay una pregunta aquí,
¿quién realmente está entendiendo lo que ocurrió en la cruz? ¿Quién realmente entendió lo que ocurrió en la cruz? Ocurrió en la cruz. Bueno, em, creemos de que solamente lo ha entendido aquel que ha escuchado el llamado de Dios a través del Espíritu Santo y ha despertado a una nueva realidad, Ujú. ¿verdad? Entonces, ese ha entendido lo que ocurrió en la cruz. ¿Va? ¿Y qué es lo que ocurrió en la cruz? Pues que un hombre sin pecado, llamado Jesucristo, ¿verdad? Dado por Dios a la humanidad para que pudiera pagar, en este caso, mi pecado, Ujú. su pecado, para que pudiera él dar su vida en rescate por muchos, dice la Biblia, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo de que cuando venimos a la luz nos ilumina y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, y hemos entendido de que Cristo murió no para enseñarnos a morir, porque ya la gente moría antes de Cristo. Cristo murió para darnos vida, y dice la Biblia que vida En en abundancia. abundancia. De los que creemos eso, hemos entendido la muerte de Cristo. Amén, amén. Claro que sí, hermano. Y hay algo, hermanos, y amigos que nos escuchan y nos miran a través de esta plataforma de Facebook. Si tú quieres interactuar, si tú quieres preguntar, bueno, de hecho, si no lo puedes hacer ahorita, pues ahí queda el video en la plataforma, y ahí puedes hacer tus comentarios. Eso nos ayudaría a nosotros también. Queremos aclarar en esta parte de que no pretendemos atacar personas, no pretendemos atacar ninguna Así es. iglesia, Sí, sí, ninguna sí. No, no, no. religión, sino compartir, Ujú. ¿verdad? Porque no queremos tampoco ser la competencia de nadie, No, no no, no. estamos para eso. Exactamente. Porque la Biblia dice que nuestra competencia viene del cielo. Amén, amén. Entonces, Así que quede es. claro eso, lo que queremos es compartir y platicar y aclarar algunas cosas. Así es. Bueno, qué bonito es, ¿verdad? Compartir la palabra y, pues tocar estos temas con sabiduría, ¿verdad? Amén. Y pues dice que la Semana Santa, pues yo creo que hay varios puntos de vista, como cada quien lo mira, ¿verdad? Y hay una pregunta, Fausto, acá donde dice la Semana Santa la Semana Santa como celebración está en la Biblia, Eh, como sea, como celebración, porque realmente sí hay un hecho donde Jesucristo muere, ¿verdad? Pero realmente se dice Semana Santa en abril o en marzo. Definitivamente la Biblia no especifica ni manda tampoco, tenemos que ser claros, ni manda tampoco a que se celebre una semana. ¿Va? No se halla eso en la Biblia. De hecho, yo he hablado con algunos hermanos o algunos amigos y les digo yo, muchas fiestas de las que hoy se celebran, que aún la iglesia las celebra, no son bíblicas, no están en la Biblia. Ahora sí manda la Biblia a recordar, conmemorar, recordar, que es diferente a celebrar. Celebrar es una cosa, conmemorar y recordar Ujú. es otra cosa. ¿Y cómo nosotros podemos recordar el sacrificio de Cristo? Pues creo de que hay un pasaje bíblico por ahí, ¿verdad? Ujú. Que debemos de leerlo para poder ver cómo recordar la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no se celebra en el río, en las playas, en discotecas, en plazas, no, sino que allí dice cómo celebrarlo, cómo recordarlo. Primera Corintios capítulo 11, verso 23 Al al, 26. Al 26, al muy bien. 26. Sí. Entonces lo leemos y dice así. El apóstol Pablo va escribiendo a los corintios, les dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo hicierais
dice en memoria de mí, ¿va? En memoria de la muerte, resurrección y venida del Señor, ¿verdad? Ujú. Entonces es la forma que podemos recordar la muerte de Cristo, bíblicamente, ¿verdad? Ahora lo que decía hermano Eris, la gente tiene diferentes opiniones, diferentes cosas, pero ya esa es otra cosa, ¿verdad? Pero bíblicamente esta es la forma de poder recordar la muerte y resurrección de Cristo. Aquí vemos a la luz de la palabra del Señor que sí Cristo manda, pero a recordar, ¿va? A recordar. No, ¿Y cómo lo recordamos? En lo que decía, la Biblia no dice Santa Cena, ¿verdad? Sino que es la cena, cena. del Señor. Ujú. Entonces, de esa misma manera lo recordamos como hijos de Él, ¿verdad? Ujú. Eh, Saluditos a Edward, que dice acá, los empiezo a sintonizar, dice, a ver qué aprendo de ustedes. Yo creo que va a aprender mucho. bendiciones, hermano Edward. Saludos, hermano Edward. Bendiciones. Muchas bendiciones y pues ahí denle compartir al en vivo para que pueda llegar a más personas, eh, para que pueda llegar a más personas, ¿verdad? Ok, bueno, recordar a Cristo, Fausto, es bíblico, ¿verdad? Sí, claro, amén. Pero convertirlo en una celebración, en una tradición de fiestas establecidas por hombres, yo creo que esa es otra cosa, esa es ¿verdad? otra cosa, sí. Entonces, a veces hay gente que dice, tal versículo es bíblico, pero está en la Biblia, sí, Ujú. pero no es aplicado de repente a la manera que debe de ser, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces, en Marcos 7:7, Fausto dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O a veces hay cosas que también la Biblia dice que hay cosas que parecieran que fueran de Dios, Ujú. pero Ujú. realmente no son de Dios. Ujú. 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 También, hermano Yuri, yo creo que hay versículos que los podemos también, Fausto, Concordar. concordar. Ujú. Cuando dice, hermano Yuri, dice, y no sacamos demonios en tu nombre, Ujú. Ujú. pero le dije, Señor, apartados de mí, yo nunca los conocí. Entonces, hoy, Fausto, en día, hay muchas enseñanzas que hablan de Dios y que gente que se viste, como dicen, de oveja, ¿verdad? Pero Ujú. son lobos Son rapaces, lobos rapaces. con enseñanzas que no van a ese evangelio verdadero, ¿verdad? De lo Sano. que es santo, ¿verdad? Sano. Por ejemplo, también había, hermano Yuri, un versículo que lo tenía ahorita en mente, pero se me escapó, de repente me lo puedo acordar más adelante. Entonces, hermano Fausto, hay una pregunta acá. Dice, cuando una tradición deja de ser inofensiva y se vuelve peligrosa espiritualmente. ¿Cuándo? 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 O sea, la ¿Cuándo? pregunta aquí es, ¿cuándo una Tradición deja de tradición ser inofensiva inofensiva? y se vuelve peligrosa espiritualmente. Algo quiero recalcar acá. Cuando dicen, no, pero no es malo, dice la gente, se queda con aquella conformidad, no, pero no es malo, dice, si eso es de Dios. Es ahí donde dice, hay cosas que parece que fueran de Dios, pero no son realmente de Dios. Sí, es que lo que sucede que muchas cosas a veces se hacen queriendo, pensando y honrar a Dios, ¿verdad? Eh, Hablábamos ya ratos de que la gente lo hace con todo el corazón, lo hace con toda la mente, a veces lo hace con todas las fuerzas, ¿va? Pensando hacerlo para Dios. Pero Ujú. cuando venimos a la palabra, ¿va? Vemos el texto que decía, porque este pueblo dice, de labios Me honra. me honra, ¿verdad? Ujú. Obedeciendo mandamientos de hombres. Entonces, hay muchas cosas que se practican, aún en las iglesias, que son mandamientos de hombres, ¿verdad? Y que si lo vemos ahí dice, en vano, en vano. Entonces, yo debo de asegurarme de que lo que hago para el Señor sea de acuerdo a la palabra, ¿va? Y no sea fuera de la palabra, Ujú. porque muchas cosas se hacen, pero está lejos de la verdad. Y aun cuando hay algunos textos bíblicos, como decía hermano Eris, algunos textos bíblicos en la Biblia, de que tal vez es un texto el que hay,
y de ahí queremos levantar un mandamiento, una doctrina, una Ujú, promesa. ujú. Entonces no podemos levantar un mandamiento de un texto bíblico aislado, que de repente no tiene nada que ver con algunas cosas que a veces se practican. Entonces los religiosos pues sí, lógicamente practican todas esas cosas y lo hacen para Dios, pero la pregunta es ahí de su corazón. Ujú, ujú. Muchas veces, hermanos, se agarra un texto fuera de contexto para predicar un pretexto. Ujú. Y esto lo aprendí de un pastor, Henry Tolopilo, que él dice eso, que muchas personas a veces agarran un texto que está por... No, el contexto no es lo que él está diciendo. Tal vez para predicar algo de él o un pretexto de la persona, ¿va? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso. Hermano Fausto, hay una pregunta aquí muy importante y dice así: ¿por qué la mayoría usa estos días para desorden, fiestas y pecados? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Número uno, recordando lo que nosotros fuimos, ¿verdad? Ujú. Em, Nosotros por mucho tiempo antes de conocer a Cristo usábamos este tiempo para eso que hoy la gente lo usa, ¿verdad? Sí, sí, Para sí. practicar cosas mundanas, fiestas y tradiciones y pecado. Ahora, la pregunta es ¿por qué lo hacíamos? Número uno, porque no conocíamos a Cristo, Ujú. no conocíamos el Evangelio, no conocíamos a Dios, no conocíamos su palabra. Entonces lo hacíamos por eso. Entonces, hoy, ¿por qué la gente lo hace? Igual porque no conocen a Dios, ¿verdad? Ignorancia. Por ignorancia, desconocimiento de la palabra. Pero cuando uno viene y conoce la palabra, las cosas las ve desde otro punto de vista diferente, ya de acuerdo a la palabra. Entonces recuerden que la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio y vengan al conocimiento y sean salvos. Ujú. Entonces, un poco fuerte poder decir eso, ¿verdad? Pero Ujú. aquel que no ha conocido a Cristo, la Biblia dice de que está en tinieblas. Así Así es. es, así es. Hermano Dice, Fausto, permítame, hermano sí, Jerry. sí, diga. Hermano Fausto, yo estaba analizando algo según lo que estabas diciendo ahorita. Y es que aún cuando conocemos de esa verdad o nos apartamos de esa verdad y volvemos a caer al mundo, ¿verdad? A practicar el mundo, como que el ambiente del mundo nos absorbe y nos olvidamos de un Dios que servimos algún día. En el caso mío, voy a poner el caso mío. Yo acepté a Cristo en el 2003. Estuve que hasta Saúl decía que iba a ser líder de los mareros, Jefe ¿verdad? de los mareros. Jefe de los mareros, donde estudiábamos en el MEDA. Entonces resulta de que yo me aparté, hermano Fausto, y ¿qué hacía yo en estos días? Ajá. Ustedes saben, Sí. Sí. yo leía testamento, armaba a Sí. los judíos y Sí. hasta bebiendo y todo eso. Entonces, Mm. ¿pero por qué? Porque sí de verdad conocía la verdad, pero estaba yo viviendo en el mundo, estaba en ese ambiente, no me había apartado Mm. para de repente una consagración a Dios, ¿verdad? Realmente. Ujú. Entonces, ese es un punto también que es muy importante, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Vamos, Romanos 1:21 dice, hermano, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que estaba diciendo usted anteriormente, hermano. Y hay algo aquí bien importante, hermano Fausto, hermano Eris, y amigos y hermanos que nos escuchan a través del Facebook de esta plataforma, que dice, pues habiendo conocido a Dios, muchas personas hoy en día, hermano Fausto, Erin, y los que nos miran, conocemos a Dios, Sí. que es el creador y cuestiones así, va, de que estamos conscientes de que existe un Dios. Pero dice, pero habiendo conocido a Dios, muchos han conocido a Dios. El gran asunto que dice el Salmo 19, ¿verdad? Los cielos, dice, Cuenta cuentan la gloria, la de, gloria Dios, de Dios. ¿verdad? Y un día emite palabra otro día. Ajá. Entonces, de tal manera dice que nadie tiene excusa. Ujú. Entonces, de alguna manera, el ser humano sabe que hay un creador, sabe que hay un Dios sobre todas las cosas. Aún los ateos
va, que niegan a Dios, defienden su no Teoría. creencia, pero llega un momento cuando ellos en su conciencia se dan cuenta de que sí existe alguien mayor, que es el creador de todo. Entonces, mucha gente, habiendo conocido a Dios de una manera o de otra manera, no le glorifican. Aún gente que dice que conoce, no le glorifica, sino que se vuelven necios en sus razonamientos, creen tener la razón, ¿verdad? Entonces eso los lleva más bien a condenación, ¿verdad? Entonces, Sí. porque es terrible gente de que a veces dice que conoce y hace algo diferente. Hablamos de eso, de lo que es la coherencia, ¿verdad? Yo debo de hacer lo que digo, debo de ser lo que digo, porque si digo una cosa, digo algo y hago otra cosa, no soy coherente. Entonces yo tengo que ser coherente, conozco a Dios, conozco a Cristo, debo de obedecer lo que la palabra me dice. Ah, sí, sí, sí. Sí. Pero eso Fausto, sucede cuando viene la obediencia, ¿verdad? Cuando reconocemos a una autoridad suprema, Correcto, como lo es Dios. correcto. Entonces nos sometemos Ujú, a esa autoridad ujú, y nos apartamos, porque cuando venimos a Cristo, nos apartamos de, ujú, ¿verdad? Nos desprendemos de algo que estábamos contaminados y venimos a una sanidad espiritual. espiritual. Y es ahí cuando la verdad nos empieza a dar anteojos, hermano Yuri, porque yo a veces, hermano Fausto, a veces me pongo a analizar muchas cosas, ¿ve? Cuando digo qué tan equivocado o qué es lo que yo hacía, qué yo practicaba lejos de Dios. Ujú, Es más, una vez en una disco estaba sentado en una mesa con toda un cubetazo que le dicen ahí. Hermano Yuri, yo volteé a ver aquel lucerío, hermano Yuri, que pegaba en la gente que estaba bailando, ¿verdad? Y en ese momento, hermano Fausto, vino una pregunta en mí. Si Jesús viniera hoy, ujú, ¿cómo me hallaría ujú, en ese momento? ujú, Entonces, yo creo que estas cosas habría que cuando de repente una vez hemos creído en Jesús, esas preguntas siempre vienen a nuestra mente, ¿verdad? Siempre vienen a nuestra mente. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cuántos esperan estos días para hacer lo que normalmente no hacen? ujú, Y dice la otra, ¿cuántos saben que Cristo murió? Lo que yo estaba hablando, ¿verdad? ujú. ¿Cuántos saben que Cristo murió, pero igual eligen el pecado? Viven en pecado. Ujú. Yo creo que volvemos y decíamos, todos pasamos por ese tiempo de equivocación, de tinieblas, de pecado. Y como testimonio, aún yo siendo de unos 18 años, era totalmente un religioso. Decíamos que dependía de una madre totalmente rezadora, fiel a la religión. Y aún en esa vida, yo hubo un momento de que pensé que, claro, yo creía en Dios, miraba en Semana Santa la pasión de Cristo, pero hubo un momento de que yo pensé de que lo ideal era quitarme la vida, ¿verdad? También es digno de decir, hermanos, de que a veces uno le hizo daño a mucha gente, ¿verdad? Y que aún todavía quizás hay gente adolorida, resentida, quizás enojada con uno, quizás por el daño que le hizo estando en el mundo. Por lo cual yo alabo a Dios porque sé que todo eso ha sido perdonado en la sangre de Cristo. Amén. Amén. Pero sí, eh, estos eran tiempos para eso, para practicar todo lo que es del mundo, por desconocimiento de la verdad. Amén. Amén, así es, Fausto. Hay otra pregunta aquí, hermano Fausto. Y dice, ¿qué significa todo esto que hemos estado hablando de ese ser humano? ¿Verdad? Lo vamos a hablar global. De ese ser humano que está fuera de Cristo, pero que sabe quién es Cristo, sabe quién es Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Es ignorancia o es rebeldía contra Dios? Pues creo de que
según la Biblia hay un pasaje donde habla de eso de la rebeldía. Ujú. Y dijimos ya que todo ser humano sabe que existe un creador. Creo de que no hay ignorancia, ¿verdad? La Biblia dice de que en otros tiempos Dios nos habló, dice, a través de los profetas. Ujú. Dice que nos habló a través, ha hablado a través de las aguas, a través de los vientos, pero que hoy, dice, nos ha hablado a través de Jesucristo. De Jesucristo. Todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero no es lo mismo tener un conocimiento que poder aceptar a lo que Dios ha dado en Cristo. La gente conoce y mira en la televisión la pasión de Cristo. Ujú. Y yo sé que mucha gente que nos está escuchando, cuando mira la pasión de Cristo, cuando mira cómo se burlaban del Señor, cómo le pusieron la corona de espinas, cómo le metieron aquella lanza, cómo lo golpeaban, cómo lo clavaron. Yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando siente tristeza por eso, Ujú. siente compasión, porque yo aún cuando no conocía a Cristo, yo sentía compasión por eso como religioso, pero no entendía, ¿verdad? Solamente sabía que había muerto, pero no entendía, no sabía que era por mí. Ujú. Entonces, sí, la gente sabe, sabe aquí, pero necesita entregarle su corazón a Cristo. Yo pienso, hermano, de que es rebeldía, hermano. Dios lo toma como rebeldía. Es rebeldía. Dios lo toma así como rebeldía. No es por otra cosa, no es por ignorancia. Hoy en día no hay ignorancia y los que nos escuchan, eso que estamos diciendo, creo que van a ver casi el 90 o 80% que los van a decir sí tiene razón. No es ignorancia porque hoy a quién no se le habla de la palabra del Señor, a todo, a todo. Yo creo que nadie está excluido de ello, Ujú. pero sí, creo que eso es pura rebeldía, hermano, pura rebeldía. Es una rebeldía, claro. Ahora sí tenemos que entender una cosa, hermano Yuri, que recuerden que la Biblia dice de que si yo vine a Cristo, fue por un llamado, ¿verdad? Ujú, Entonces el Espíritu Santo despertó en mí, porque yo ujú, estaba muerto en delitos y pecados, según dice Efesios, ¿verdad? ujú, Entonces el Espíritu Santo a través de la palabra despertó en mí, ¿verdad? Y yo creí, va, y ujú. desperté a una verdad, me dio la vida eterna. Entonces, ahorita la reflexión sería para los que los escuchan, ¿verdad? Que creen en Cristo crucificado, saben que fue sepultado, que resucitó, sí lo saben, Ujú. pero que sepan de que un día viene, ¿verdad? Y que cuando venga hay que estar preparado, Ujú. ¿verdad? Entonces, que despierten. Ese sería el mensaje, que Que despierten, despierten. que se entreguen al Señor, que le Así entreguen su es. corazón, que crean en Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida. Amén. Eso es la vida eterna. Amén. Amén. Ahí Edward, si gusta Edward, pues hacer la pregunta ahí en los comentarios, no hay problema, puede opinar, ¿verdad? Y estamos para eso, ¿verdad? Eh, dice Juan 3:19, hermano Fausto, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Ujú, ¿verdad? ujú. Dice que, dice Juan 3:19, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo hablábamos al principio cuando estuvimos al otro lado. Me, me, me gustaría relacionar con aquel versículo que dice donde hay dos caminos, ¿verdad? Ujú. La gente siempre decide el camino ancho, ¿verdad? Y el camino angosto son pocos los que... Porque yo creo, Fausto, que lo que estábamos hablando, someterse a la obediencia, someterse a la voluntad de su palabra, de lo que está acá, de decir, obedezco esta palabra y no obedezco lo que yo quiero hacer. Yo creo que ahí en el apóstol Pablo dice que tenemos que hacer morir Ujú. nuestro viejo hombre, o sea, morirnos, el morir el yo, Los deseos. los deseos, Del el carne. orgullo y, y someternos a su palabra. Ujú, Y eso es lo que a veces porque mucha gente sabe que Cristo murió, resucitó, creen eso, pero no se someten a su voluntad. Así es.
Ujú. Sí. Por ejemplo, cuando Juan habla de eso, dice, la luz vino al mundo, la luz es Cristo, ¿verdad? Ujú. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ujú. Ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, en Israel? Había un hombre preso que era Barrabás, que era un asesino, un ladrón, un asaltante. Entonces el rey pregunta, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Ujú. ¿Qué dijo el pueblo? A A Barrabás. Barrabás. Suéltanos las tinieblas, estamos en tinieblas, vivimos en tinieblas, queremos vivir en tinieblas. Suelta a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Entonces, por desconocimiento, porque hay mucho que hablar de eso. Claro, ellos no entendían, no creían, va, que en ese momento Jesús venía a este mundo para poder perdonar pecados del ser humano. Sí, claro que sí, hermanos, y hay algo bien importante. Eh, Hay muchas personas hoy en día, hermano, entonces no es que no sepan, ¿verdad? Muchas personas hoy en día no es que no sepan de esto, de lo que estamos hablando, sino que lo que no quieren es dejar el pecado, dejar lo que les gusta, ¿verdad? Que pero muy diferente, ¿verdad? Dejar eso porque el Señor es lo que pide, ¿va? Bueno, de nosotros más que cuando nosotros, el Señor dice, venid a mí, ¿va? Tenemos que ir donde Él y decirle, Señor, aquí estoy, ¿va? Entonces, pero hay muchas personas que dicen, ya no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, y ese es el motivo por a veces, porque muchas personas no llegan a los pies de Cristo. O muchas veces también porque no ha llegado el momento, va, no ha, porque cuando el Señor toca a una persona, a un amigo, y se le hace el llamado, no anda viendo qué es lo que va, puede o tiene que dejar, ¿va? Él va así. Muy buena señal. Entonces, ahí en Lucas, hermano, en Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo no se preparó, recibirá muchos azotes. Aquel siervo, y lo que decía usted hace poco que estábamos comentando esto, que por cuestiones desperfectos de la red y estuvimos allí eh, hablando ya de esto. Y me gustó lo que usted dijo allí, hermano, respecto a Israel. Sí. Sí, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Ujú, Y Dios siempre ha tratado con el pueblo de Israel como su pueblo, ¿verdad? Como su siervo Jacob, como su siervo Israel. Igual trató como sus siervos a Moisés, a Abraham, a todos, a ujú, Jacob, a todos. ujú, Entonces, hablando como pueblo, ¿va? Israel, que aún confiesa ser el pueblo de Dios. Ellos saben que son el pueblo de Dios. Y Dios los puso a ellos con un propósito. Los puso para que ellos fueran luz en las naciones, para que ellos fueran los ujú, encargados de poder llevar esa palabra de arrepentimiento a todas las naciones. Pero ¿qué ujú. pasó? Israel, ¿verdad? Más bien se volvió del santo mandamiento y en vez de llevar el mensaje a las naciones, más bien ellos se unieron a las naciones para practicar cosas que Dios tenía prohibidas que las practicaran. Entonces, ahora si hablamos de siervos individuales, pues igual, va, siervos israelitas, siervos hoy en la iglesia, o siervos aparentemente entre comillas en las iglesias, que a veces hay un conocimiento, porque a veces hay luz. Tenemos que diferenciar lo que es tener luz a tener a Cristo en el corazón, Amén. ¿verdad? Porque allá Hebreos habla de tener luz, de haber gustado las cosas que hacía el Espíritu Santo, y dice también aún de haber participado de esas cosas, pero que dice de que esos no eran cristianos, no habían nacido de nuevo, solamente tenían luz. Hay gente que tiene conocimiento y aún dice y sabe cómo tiene que andar el cristiano y lo juzga, porque ellos conocen algunas cosas de la palabra, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Pero ellos, como conocedores de eso, tendrán un juicio más fuerte que otros, Mm, según dice la Biblia. exactamente, exactamente. La palabra del Señor Sí. es clara. Hay algo bien importante aquí, hermanos, y que tiene mucha lógica. Tiene amigos que me escuchan mucha, pero mucha lógica.
Y dice, mientras Cristo murió por el pecado, el mundo celebra practicándolo. Óigase bien, mientras Jesucristo murió allá en la cruz por el pecado, muchas personas hoy celebran ¿Celebran qué? practicando el pecado. Celebran practicando el pecado. Ajá. Celebran, correcto. Celebran practicando el pecado. Ujú. Sí, ¿va? sí. Contagian a todo mundo en eso, ¿verdad? Entonces decíamos de que por eso yo no puedo celebrar esta semana. ¿Por qué? Porque celebran una Semana Santa y decíamos allá de que ¿qué ocurrió en esta Semana Santa? Pues Ujú. lo que ocurrió fue un vil crimen, Sí. ¿verdad? Eso tenemos que decirlo, matando al autor de la vida, A un inocente. matando a un inocente, matando a alguien de que nunca pecó, ¿verdad? Esa muerte los convenía a nosotros de que somos malos de naturaleza, pero Cristo nunca hizo pecado, ¿va? Él vino e hizo Sí. bienes y aún así, ¿verdad? El pueblo lo crucificó, ¿va? Una muerte criminal donde lo desnudaron, lo golpearon, ¿va? Hicieron todo cuanto quisieron con él. Entonces sí yo debo celebrar que de que si Cristo no hubiera muerto, ¿va? Yo no tuviera salvación, Mm. ¿va? Y si él Ah. hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba, yo tampoco tuviera salvación, Ah, pero sí. él resucitó y hoy vive por Amén. los siglos de los siglos. Amén. Correcto. Hay algo bien importante, hermano Fausto, que vamos a hablar esta noche también. Y es de que lo que usted decía sobre la muerte de Jesús. Y yo pienso algo, sacándolo por lógica, yo creo que Jesús se esforzó tanto para hacerles creer que Él era el Dios. ¿Verdad? Él hizo pero muchos milagros, muchas señales. Él les demostró realmente que Él era el verdadero Hijo de Dios. Y me recuerda, Fausto, el ladrón en la cruz. Cuando uno de ellos lo acusó a Jesús y le dijo, si en verdad eres Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, acuérdate de mí, le dice, Señor, cuando estés Cuando vengas en tu reino. cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Uno reconoció y el otro lo acusó. Y el otro, verdad, no reconoció. Entonces de repente en este mundo estamos con la misma situación de que muchas personas creen y otras no creen. No creen. Y viven en ese error, ¿verdad? Entonces, hermano Fausto, hay una pregunta. Dice acá, ¿qué pasa con las personas que sí celebran, pero a través de rituales externos, algunas tradiciones visibles y actos simbólicos? Yo creo de que si lo pensamos de esta manera, si lo vemos de esta manera, pienso, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque los que celebran de esa manera, volvemos y citamos que la Biblia dice que están muertos en delitos y pecados. Entonces, no pasa nada. Simplemente celebran de esa manera porque desconocen la palabra. Y lo que va a suceder es de que se mueren de esa manera, sin Cristo, sin esperanza, y aún celebrando situaciones de esas, un día aparecerán, ¿verdad?, en perdición, y lamentable por ellos si no reconocen a Jesucristo como su Salvador. Ah, sí, sí. Hay algo aquí, hermano, una pregunta, hermano Fausto, que dice, ¿puede alguien emocionarse con cosas religiosas y aún así no haber nacido de nuevo? Claro que sí. Desde los tiempos antiguos podemos ver, allá cuando Cristo anduvo en Jerusalén, dice según la historia de que existían unas 18 a 20 religiones cuando Cristo vino. Y podemos ver muchos de los religiosos, saduceos, fariseos, herodianos y mucha gente de esa,
totalmente emocionada, totalmente celebrando por el emocionalismo y aún no siendo cristianos. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo era un Así, gran religioso, sí. ¿verdad? Entonces sí, aún hermanos en iglesias cristianas a veces podemos ver gente que se deja llevar por el emocionalismo, y entonces suceden cosas que a veces, ¿verdad?, ni son de parte del Espíritu Santo. Yo sé que eso puede llevar incomodidad, pero sí decía un predicador, no todo lo que se mueve en la iglesia es de parte del Espíritu Santo. ¿Por Sí. qué? Porque a veces la emoción nos desborda y nos lleva a decir, a oír, a ver y a hacer cosas sin control, ¿verdad? Entonces nos descontrolamos en las emociones y a veces hasta se creen cosas que no son correctas. Hermano, aquí en 2 Timoteo, lo que está usted diciendo, 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le está dando como que Pablo le está dando un consejo a su hijo, a Timoteo, ¿verdad? Lo que estaba diciendo usted. Un consejo, una advertencia, una orden. Ajá. Por ejemplo, yo he visto lugares donde llega alguien con una Biblia y alguien dice, bueno, mire, yo vengo de parte de Dios, yo soy un profeta, Sí, exactamente. soy alguien de que sana. Y entonces hay gente que cree y hay gente que se ha confiado, va de tal persona, de tal siervo, y resulta de que después se le ha robado hasta lo que tiene o le ha mentido. Sí. Entonces tendrán apariencia de piedad. Conocemos mucha gente de que se presentan bonitos, ¿verdad? Como les dijo el Señor a los fariseos en aquel tiempo. Y es duro decir eso, pero así dice la Biblia, ¿verdad? Sí. Y les dijo sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que por encima se miran bonitos los sepulcros, pero por dentro lo que hay es un puño de huesos. También les dijo lobos rapaces. Hoy hay mucha gente de que anda, no por andar proclamando a Cristo, sino por andar viendo cómo pasan mejor la vida. Esa es una verdad, hermano. Así, sí, así de hecho, hermanos, y lo que está diciendo usted es una realidad, que muchas veces hoy las personas, hermano, dicen, yo no voy a esa iglesia por no ser como tal, como fulano y tal, ¿verdad? Correcto. Tengo otro punto de vista, Fausto, sobre ese tema. Y es de que, resulta de que a veces por ese emocionalismo que se llega a tener, el evangelio sirve de payaso. Desvergonzamos al evangelio cuando la gente del mundo empieza a tomar burla sobre X cosas que se pueden hacer, ¿verdad? En actividades como emocionalismo y después nos andan hoy en día en redes sociales, ¿verdad? Yo he visto videos, Fausto, de que están ahí y les ponen de repente música mundana. Sí, sí. Entonces estamos desacreditando el evangelio. Así. Por eso Pablo le dice a Timoteo, de esa gente evita. Ten cuidado, evita. Correcto. Evita. Entonces, esas cosas hoy en día pues tenemos que ser nosotros cuidadosos. Cautelosos. Sí. Claro de que si nosotros decimos que no tenemos emociones estaríamos muertos, ¿verdad? Así es. Yo tengo emociones, ¿va? Es diferente tener emociones a ser emocionalista. Eso hay que marcar la diferencia, porque yo tengo mis emociones, ¿va? Yo alabo al Señor con todas mis emociones, Amén. pero ser emocionalista ya es Otra pasarse cosa. del equilibrio. Así es, sí, correcto. Sí. Hermano Fausto, acá dice una pregunta. Dice una pregunta acá. ¿De qué sirve participar en actividades religiosas si el corazón sigue igual? Buena pregunta. Alguien que dice va a ser cristiano, alguien que dice ser hijo de Dios, número uno, debe de cambiar su forma de pensar.
su forma de creer, su forma de actuar, ¿verdad? Entonces, decíamos al principio, celebrar religiosamente cualquiera lo hace. Ujú. Ir a un templo cualquiera va. Orar hoy cualquiera ora. Hoy cualquiera canta. Hoy cualquiera predica. Hoy ayunan. Hoy hacen todo lo que se tenga que hacer. Eso lo hace cualquiera. Ahora, tener un corazón cambiado, eso solamente lo puede hacer el poder de Dios a través de Cristo y a través del Espíritu Santo. Porque la gente debe saber de que cuando uno acepta a Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, viene a vivir en nuestro corazón. Y eso entonces debe operar cambios en la persona que dice ser hija de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios viviendo en el pecado. Una cosa es pecar, otra cosa es practicar el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Correcto. Isaías 29:13 dice, Fausto, este pueblo me honra con sus labios. Es fácil. ¿Verdad? Me honra con sus labios. Sí, es fácil eso. A veces podemos decir Dios santo y aquella soltura de palabras, pero al final nuestro corazón, dice Isaías 29:13, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Está lejos de mí. Volvemos a que Dios está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios le dictó al pueblo de Israel los 10 mandamientos y les dictó todas las pautas a seguir para que pudieran agradar a Dios. Entonces el pueblo quedó con las tradiciones. El pueblo quedó celebrando fiestas, porque hace nada yo enseñaba eso, las fiestas bíblicas. Todavía el pueblo de Israel celebra esas fiestas, que es para ellos, ¿verdad? Pero el fin y el propósito de celebrar esas fiestas lo habían perdido, porque celebraban esas fiestas adorando un ídolo, celebraban esas fiestas adorando a Belcebú, a Belial, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo eso, su corazón está lejos de mí, no me buscan a mí, no me honran a mí, no me sirven a mí, están sirviendo a algo que no soy yo. Entonces muchas veces sucede eso con la gente, de que celebra, hace fiesta, pero la pregunta es ¿para quién? Y una vez le decía a alguien, yo porque llegué a visitarlo y me decía, mira que ahorita yo compré un número de la chica y le pedí a Dios de que, pues yo le pregunto, pero ¿a qué Dios le pediste? Y a Dios, me dijo, a Dios. No, Dios, le digo, no tiene nada que ver con eso. Vos estás pidiéndole a otro Dios, y ese Dios es Satanás, porque ese es el que hace mover, le digo, todas esas cosas. Para engañar a la gente. Para engañar a la gente, ¿verdad? Correcto. Entonces su corazón está lejos de mí, aunque celebren, aunque oren, aunque no, si no hay una conversión, su corazón está lejos de mí. Muchas personas hoy en día quizás pueden predicar y para que los exalte, me gusta cómo predicas, cómo enseña y para que les den un realce, pero pierden el enfoque que es Cristo Jesús, que es honrar a Dios. Dice acá, los actos externos pueden reemplazar una verdadera conversión. Puede reemplazar una verdadera conversión, los actos externos. Lo que hacemos. Ya eso está hablando de cristianos, ¿verdad? De convertidos, ¿verdad? Correcto. ¿Sí? Entonces, quizás también muchas veces, hermanos, a veces en la iglesia estamos ocupados en muchas cosas que hacemos en la iglesia, en construcciones, a veces en actividades espirituales aún. Pero a veces eso puede reemplazar una verdadera comunión con Dios. Podemos estar en actividades y no tener comunión con Dios, ¿verdad? Entonces sí, ahora no que lo reemplace, sino que pretendemos reemplazar, lo que es diferente, ¿verdad? A veces creemos de que estando tan ocupados en la obra, nos olvidamos del dueño de la obra. Entonces yo no puedo olvidarme del dueño, pero estar ocupado en las cosas de él. De primero mi contacto, mi comunión tiene que ser con el dueño, para después continuar con las actividades que el dueño tiene en su obra. Correcto. Muy de acuerdo. Dice Juan 3:3, Fausto, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nos enfocamos en las cosas del reino, ¿verdad? Como decir en la iglesia, y no vamos al dueño de la obra, entonces no vamos a permanecer viejos
Vamos a permanecer viejos en una iglesia y al final nos perdemos porque nunca reconocimos a Dios, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Entonces, acá hay un apoyo doctrinal, Fausto, donde dice, muchos hombres fieles han advertido esto, como dice John MacArthur. El mayor engaño es pensar que alguien es salvo sin haber nacido de nuevo. Paul Washer dice, el problema no es que la gente no vaya a la iglesia, el problema es que no se han convertido. No todo el que participa ha sido transformado. Religión sin conversión, eso es un autoengaño. Yo creo de que esa es una gran realidad. Y, y debemos de entenderlo general. General, sí, claro. General. Por ejemplo, en las iglesias evangélicas, por eso Pablo habla, me llama mucho la atención cuando Pablo habla de lo que es confirmar al creyente, ¿verdad? Con el permiso de que voy a mencionar, la Iglesia Católica hacen ese paso y hablan ellos de confirmar al creyente que ellos tienen en sus iglesias. Creo que es uno de los sacramentos que ellos tienen. Ahora, pero sí, Pablo habla de confirmar al creyente. ¿Qué es confirmar al creyente? Por ejemplo, yo puedo preguntarles a ustedes esta noche, así, ¿verdad? De frente, al corazón. Si Cristo viniera hoy, ¿ustedes están seguros de que viajan con Cristo? Amén. Amén. Entonces, Amén. eso es confirmar, ¿verdad? Una confirmación. Entonces, yo les pregunto, ¿un día ustedes recibieron a Cristo en su corazón? Amén. Amén. Entonces, eso es confirmar, ¿verdad? Entonces, pero hay gente en las iglesias de que hace cualquier movimiento en las iglesias y no ha habido conversión en ellos. Dudan. Uno les pregunta, ¿y usted es salvo? Pues no sé. Lo andamos buscando. Solo Dios sabe, dicen ellos. ¿Va? Otros dicen, depende cómo ande. Si Cristo viniera hoy, ¿usted viajaría? Pues se quedan hasta pálidos a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay conversión en ellos. Y la conversión tiene que ver con, volvemos y decimos, con practicar una vida, ¿verdad? Delante de los hombres y delante de Dios, una vida, ¿va? Agradable, equilibrada. No perfecta, pero sí equilibrada. Así es, hermano. Y hay algo aquí bien, hermanos, hermano Fausto. Hay que explicar aquí Isaías 53, capítulo 53, verso 5. ¿Qué pasó en la cruz, hermano? Ahí vemos en Isaías 53, 5 y dice así, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, ¿los puede explicar ese paso de ahí en la cruz? Imaginémonos nosotros, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Herido. Es lo que decíamos anteriormente, su cuerpo fue lacerado, fue herido. Se dice, ¿verdad?, de que en ese tiempo cuando castigaban o azotaban a un hombre así, el azote tenía unos garfios, donde cada azotazo le metía el garfio y le arrancaba pedazos de la piel. Entonces, eso es lo que Cristo sufrió, ¿va? Fue herido, ¿verdad? Y cuando pensamos en eso, y no porque lo vemos en una pantalla, sino porque lo vemos en la palabra y lo llevamos al corazón, entonces yo creo que deberíamos de sentir dolor nosotros por eso, compasión, tristeza por lo que Cristo sufrió por causa de nosotros. Más el herido fue ese por nuestras rebeliones. Los rebeldes somos nosotros, el rebelde es el ser humano. Ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Ahora, luego sigue diciendo la palabra, hermano. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dese cuenta, molido por nuestros pecados, ¿verdad? No solamente que lo mataron, que le pusieron una cruz encima, que le pusieron una corona de espinas, no solo fue la lanza, los clavos, los golpes, las burlas, las escupidas, las caídas que tuvo Jesús cargando la cruz.
eso es grande, Es parte de. ¿va? Eso es tremendo cuando nosotros podemos ver eso. Y todo lo hizo por nosotros, pues. Entonces, la gente debería de pensar en ese sacrificio de Cristo, que lo hizo por ti, tú que estás escuchando, lo hizo por ti, ¿verdad? Lo hizo por tu familia. Va, no importa la situación que tú estás viviendo en este momento, puede ser un asesino, un violador, un marihuanero, puede ser un idólatra, puede ser un pecador, como seas, pero dice la palabra que Cristo lo hizo por ti y por mí. Hay una. ¿Vas a ir? Bueno, aquí dice hermano Molío y dice, de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y hermano, y no sé si nos vamos a salir un poquito del tema de que tenemos De Semana Santa. de semana, pero tengo y he escuchado que muchos usan este versículo también como, no, si es que tu enfermedad ya el Señor pagó. Ujú, Ya la llevó. Y Ya la llevó a la empiezan cruz. a orar ujú. Y a usando este versículo. A declarar. Y yo creo que, no sé si voy a entrar en controversia o voy a molestar con esto a alguien, pero yo creo que no se está hablando de una enfermedad natural de nosotros, o sea, de algo por decir usted tiene un cáncer o algo, cuestiones así, sino que está hablando de la posición del hombre, ¿verdad? El pecado. Definitivamente Sí. no se trata de enfermedades físicas, Sí. porque, ¿verdad? Todo ser humano, desde que el pecado entró en el huerto del Edén, Adán y Eva empezaron a experimentar la enfermedad, el dolor, el trabajo, la tristeza y la muerte. Y eso dice traspasó a todo ser humano. Ujú. Entonces, no está hablando de enfermedades físicas, está hablando de la enfermedad Del del pecado. pecado, porque en la ley, recuerde que en la ley había una enfermedad que se llamaba lepra, Ujú. ¿verdad? Entonces, Ujú. era una enfermedad. Entonces, eso representaba el pecado de hoy, ¿verdad? Y, Entonces, no se refiere a enfermedad física y a- totalmente. Lógico que cuando estamos enfermos debemos de acudir en Sí, oración sí, a sí, Dios, ¿verdad? claro que sí. y a causa de la lepra, Fausto, se alejaban de la gente, de la multitud. Y el pecado nos aleja de Dios. Es correcto, Sí. es correcto. Dice Edward acá, vamos a leer el comentario que dice Edward. Dice, Semana Santa sabemos, dice, que es una tradición religiosa, el cual lo han tomado para algo lucrativo. La palabra nos enseña que andan ciegos y no ven la luz, o falta de conocimiento, que creen que hacen bien a Dios cuando Dios ve abominación. Veo al rey Josías cuando leyó la ley y se dio cuenta que hacían todo lo contrario, que llegó a rasgar sus vestiduras, significando en los judíos un acto de dolor o tristeza. Y cambio todo porque conoció la escritura, y eso me lleva a Joel 2:13, donde habla el profeta: rasgad vueltos corazones y no sus vestidos, dice, y convertirse a Jehová vuestro Dios. Pueden leerlo, gloria a Dios, que nosotros entendemos porque hemos recobrado la vista y vemos la luz espiritualmente, y al hablarlo con personas que se molestaran, pero igual la palabra me dice que los que andan en la carne jamás entenderán lo espiritual. Pero eso fuimos escogidos, y en nuestro llamado a ser la sal, a ser la luz, que vemos a Jesús que dio su vida hasta que su corazón estalló, al quedarse sin sangre, todo para salvar el nuestro al reconocerle, y nos arrepentimos, y mi fe es que Él resucitó y está vivo, y eso es mi fe, creer Amén. en mi Amén. Dios que vive y reina y vendrá de nuevo por su iglesia. Amén, Amén. 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 Correcto. Algo, hermano Fausto, y creo que lo que tocó hermano Edward desde un principio ahí, que dice que hoy lo han tomado como lo hablamos anteriormente, ¿verdad? De que hoy es puro Comercio. negocio, puro comercio. Sí, sí. Semana Santa, más que todo, es un comercio. Ya perdieron el enfoque, lo que estábamos hablando del versículo, se enfocaron de lo que en realidad era la adoración a Dios y nos vamos a otro extremo. Hermano Va. Yuri, y por eso dice hermano Fausto el tema. Ujú.
Semana Santa, tradición, vacaciones o una Una verdad verdad bíblica. bíblica. Entonces, Ujú. lo que decíamos al principio, sí, creo que hay tres cosas, como decía hermano Yuri, ahí está revuelto, ¿va? Ujú. Hay tradición, hay vacaciones, pero Ujú. hay una verdad bíblica, Ah, que es donde exactamente. nosotros nos enfocamos. Exactamente. Y viéndolo bien lo que dice hermano Edward, lo que hablamos, yo, yo insto a todos los que usan celular que vayan y investiguen quién inventó la Semana Santa. Investiguen de dónde es el origen de la Semana Santa, de dónde es el origen del Día del Padre, de dónde es el origen del Día de la Madre, de dónde es el origen de Navidad. O sea, ahí está investigado todo, quién lo inventó, por qué, ¿verdad? Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo en lo personal, eso es algo personal mío, ¿verdad? Por lo que yo conozco, que la iglesia Participa. celebre y participe en cosas que no van de acuerdo a la palabra. Principalmente los días de, porque hoy la gente, el mundo se ha inventado, todo es día de, pero lo que la gente busca es fiesta, lo que la gente busca es comercio, Comercio, ¿verdad? comercio. Ahora Fausto, hay algún punto ahí bien importante que tocaste. Y es de que aquí estamos nosotros, el hermano Yuri, ¿eh? Venimos de San Pedro Ujú. porque viene unos días de relax, ¿verdad? Venimos a descansar. Pero cuando verdaderamente somos hijos de Dios, no nos vamos a involucrar en esas fiestas paganas que hacen porque no nos pertenece eso. No, nosotros no podemos estar ahí. Entonces, hay una iglesia, hay una iglesia local en el pueblo. ¿Qué debe de ser la iglesia, Justo? Hacer un programa. ¿Por qué? Porque viene gente de afuera. Van a venir, van a traer amigos. Vamos a tener un, una celebración especial. Pero esto no significa que la iglesia se está introduciendo a esta celebración, no. Es por la ocasión que viene la gente al pueblo. Entonces, la iglesia debe prepararse, ¿verdad? Invitar a un predicador si no hay pastor o hacer X actividad, hacer algo bonito, un culto unido en el parque o en la iglesia. Y eso es muy bonito, hermano Yuri, la verdad que sí. Entonces, ¿a qué lo que estamos haciendo nosotros? En otros días yo no estaba aquí. Sí. En otros días yo estaba allá. Ujú. Sí. Pero hoy, con el hermano Yuri, vamos a ir al final y los vamos a sentar con el hermano Fausto y vamos a hacer un programa. Ujú. Entonces, y estamos honrando a Dios, Amén. estamos agradando a Dios de una manera sana, Ujú. Sí, amén. ¿verdad? Y me decía mi hermano Choli, me dice, ¿por qué me hace esta pregunta? ¿Por qué siempre que hay Semana Santa se habla de Semana Santa? ¿Por qué en Navidad se habla de Navidad? ¿Por qué? Me hace la pregunta. Yo le dije que por la vocación, ¿verdad? Ujú. Que la gente habla solo de que mira que tal año, que mira Ujú. que esto, mira que lo otro. Entonces, yo pienso de que es aquí donde podemos, Fausto, decir acá donde dice verdad bíblica. Verdad bíblica. Cuando venimos a un culto, cuando venimos a compartir con los hermanos y que ya días no nos miramos, nos abrazamos. Mm, Yo digo que eso es una verdad bíblica, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, Ujú. Fausto, una pregunta para seguir avanzando en el programa. Dice, ¿Cristo murió como ejemplo o como un sustituto? Buena pregunta. Algunos dicen, es que Cristo vino a morir para enseñarlos a morir, dicen. Sí, sí, he escuchado eso. Entonces, Cristo murió, bueno, no para enseñarlos a morir, sino que murió como sustituto, porque dijimos de que a mí me correspondía ir a esa cruz. A morir ahí. Entonces, Él murió por mí, Ujú. ¿verdad? Murió por ustedes, murió por todos los que están escuchando. Entonces, el sustituto mío en la cruz es Cristo. Y Amén. eso me hace a mí obtener la vida eterna, creer Amén. en el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, es un sustituto. Un sustituto, correcto.
Dice 2 capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ujú. Hay una doctrina central, dice, hay una sustitución, hay una propiciación y hay una redención. Dice, Cristo no murió solo para inspirarnos, como lo hacen hoy, ¿verdad? Se inspiran en una obra de teatro, en una dramatización. Murió para recibir el castigo que nosotros y que usted que nos está viendo ahí merecíamos. Así es. ¿Verdad? Juan 19:30 dice, consumado es. Consumado es. La pregunta, hermano Fausto, aquí y fuera de aquí, consumado, donde dice consumado es, ¿sería que el Señor Jesús ya era consumado allí o qué fue? ¿Por qué él dice consumado es? O sea, Dios lo manda, manda a su hijo a elaborar o a vivir un proyecto, a hacer un proyecto. Va y desde el nacimiento de Cristo hasta la cruz Hay un va a ser el propósito. proyecto. Ahora, cuando estaba en Getsemaní, no podía decir Cristo consumado es. Ujú. Consumado es quiere decir, bueno, esto está terminado, Terminado. está hecho. Le dijo al Padre, esto está hecho, a lo que me mandaste, lo he hecho, ¿verdad? Y sé que está perfectamente bien hecho y es aceptable delante de ti. He dado mi vida, hecho está. Ujú. Sí, claro. Creo, hermano Yuri, que el tema que usted tocó anoche es un tema bien bonito, del monte de Getsemaní. Ajá. Ujú. Y yo estaba leyendo en la Biblia, como la Biblia que tengo de estudio, y ahí me aseguraba lo que el hermano decía, que es monte de aceite, Ujú. monte de Getsemaní. Pero dice allí que ese monte era bien visitado por Jesús. Ujú. O sea, Judas no dudó en irlo a buscar ahí Ajá. cuando lo entregó. Ujú. Entonces, hermano Fausto, yo le hice un comentario al hermano Yuri cuando terminó de predicar, y yo le decía así, y este Edward está tocando el tema, parece por ahí. Mire, Jesús era Dios y era humano al mismo tiempo. Ujú. Y él comprendía, hermano Fausto, las dos partes. Él sabía que iba a morir y de qué manera iba a Ah, morir. sí. Él sabía. Y él le oró al Padre 3 veces Ujú. para ver si existía otra opción y él no pasar esa situación. Ahora, el problema es este que yo le dije a usted, hermano Fausto, que el propósito de Dios Padre era que él muriera, que él fuera afligido, que él fuera a llevar esa deuda a Esa la cruz, carga. esa carga a la cruz de nosotros. ¿Para qué? Para que él nos comprendiera a nosotros y nos diera esa salvación que por hoy, Fausto, si no hubiera sido eso, hoy fuera por méritos la salvación. Ujú. Sí, Hoy fuera Ujú. por méritos la así es, salvación. por obra. Entonces, cuando nosotros nos sentimos solos, nos sentimos que fallamos, Él nos comprende. Él es nuestro abogado. ¿Por qué? Ajá. Porque Él vivió lo que el hermano Fausto decía, lo escupieron, Ajá. Ultrajaron. lo todo. ultrajaron, Torturaron. ¿qué es lo que no hicieron con Él? Torturaron, sí. Entonces, cuando a nosotros, por causa de su palabra o del evangelio, nos critican, nos humillan, hablan de nosotros, Bienaventurados dice la palabra. sí, y él dice, no te aflijas, hijo. Sí. Yo entiendo y yo te voy a... Ay, Entonces, fortalecer. antes de que Yuri pase, vamos a leer aquí lo que dice Edward. Dice, cuando Jesús dice, en el monte de la transfiguración, después de haber orado con su corazón afligido, porque se llegaba la hora, y bajó encontró a sus discípulos dormidos. Ujú. Y de ellos dijeron, estamos cansados. Siempre me pregunto, ¿la iglesia está cansada o dormida?
o acomodada a lo que el mundo ofrece? ¿Se cumple para hoy lo de las 10 vírgenes insensatas? Una pregunta que está haciendo ahí. La pregunta es, ¿se cumple para hoy lo de las 10 vírgenes insensatas? ¿O será que la iglesia está dormida, acomodada a lo que el mundo ofrece? Número uno, cuando habla de las 10 vírgenes, está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Ujú. Esa es la interpretación correcta, ¿no? Sí. Ahora, ¿podemos nosotros aprender de eso de que las 5 vírgenes estaban sin aceite, dormidas y todo eso? Sí, podemos aprender. Yo siempre he dicho de que, vaya, ¿por qué hoy, fíjense bien, por qué hoy los líderes evangélicos, hoy no hay persecución? ¿Verdad? Nos critican, es cierto, por algunas cositas así. Cuando uno defiende la palabra y es recto en decir las cosas, cae mal con la gente, ¿verdad? A mí me ha tocado muchas veces. Pero en ese tiempo había persecución porque los discípulos, los apóstoles, eran tajantes con la palabra. ¿Va? Hoy en día, lo que dice el comentario allí, sí, la iglesia está acomodada. Es verdad, estamos dentro de las 4 paredes, no queremos decir las cosas como son por su nombre, sino que siempre tratamos de llevarla al suave, como dicen, ¿verdad? Nos acomodamos a cualquier cosa que la gente dice. Ahora, cuando uno no se acomoda a lo que la gente dice y habla las cosas como son, de hecho vamos a caerle mal a mucha gente, Se va a incomodar. ¿verdad? Los vamos a incomodar, pero no nos gusta ser así. De hecho, ya dijimos, no queremos atacar, no queremos ser competencia, pero algunas cosas de la Biblia tenemos que decirlas. Y yo siempre he pensado y digo, si lo que la Biblia dice le incomoda a alguien al oído, por mí, que le incomode. No tengo que pedirle disculpas por eso. Fausto, hay algo también, hermano Yuri, que se vive en las iglesias de hoy, y es de que si el hermano da X cantidad de diezmo, y es de los que dan diezmo, el pastor no le habla a ese siervo. No le habla fuerte porque dice que se va a molestar y se va a ir de la iglesia y ya no va a aportar lo que se aportaba. Entonces, cuando una iglesia verdaderamente se predica la palabra, lo que decías ahí, al líder le importa poco si se va o no se va. Pero realmente se está predicando esa palabra que es fuerte, que cambia, que como dijo Pedro, es como espada que atraviesa el corazón hasta lo profundo. Dice, pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Sí. Yo creo de que a veces en la iglesia, en muchas iglesias, lo que hay es ruido, va entretenimiento. Hay iglesias que hasta llevan payasos para entretener a la gente. De repente ya no se habla del pecado, ya no se habla del arrepentimiento, Santidad. ya no se habla de santidad, no se habla de apartarse del pecado, sino que la iglesia vive igual que como vive el mundo, no hay diferencia. Y yo creo que en ese aspecto yo puedo decir de que no se anda tan bien. Ok, hermanos, sí, todo lo que hemos estado es acertado y muy profundo, es bien tremendo. Es que quizás también se nos van algunas cosas, vamos a olvidar algunas cosas que alguien nos puede ayudar ahí con su comentario y todo, Sí, claro. alguien que nos pueda Compartir también ahí compartir. la transmisión. ¿Verdad? Y algo como dice el hermano Eric, que nos ayuden ahí es a compartir para que esta palabra llegue a más, ¿verdad? Porque de una u otra forma alguien lo va a ver, alguien lo va a ver. Algo, hermano, y es como también una pregunta, hermano Fausto, dice, si está consumado, ¿por qué muchos siguen confiando en obras? Y hace poco, hermanos, anteriormente en un programa que nosotros tuvimos, tocamos el tema de que si la salvación se pierde. Y estaba escuchando, de hecho se lo mandé al hermano ahí un video donde dice alguien ahí
que dice que sí, la salvación se pierde. Y salen allí y comentan que dicen, y no sé, me da lástima, porque Escuchar eso. muchas veces se creen que son gente preparada y bueno, y tampoco es así la interpretación. Y dice que la salvación es por gracia, sí es por gracia, dice, pero el de mantener la salvación es por obra, dice, es por obra. Entonces, óigase bien la ignorancia aquí, hermano, que el mantener la salvación es por obra, pero que la salvación es por gracia. Es bien tremendo y aquí es donde dice, aquí, ¿por qué? Dice, ¿por qué muchos siguen confiando en obras? Sí, ya dice la palabra consumado es. Consumado es. Mire, hay algo importante que podemos ver. A la luz de la palabra, porque aquí quien tiene la verdad es la palabra, ¿verdad? Amén, Soy yo. amén. A la luz de la palabra, si leemos Juan Efesios. 5:24, dice la Biblia, el que oye mi palabra Ajá. y crea al que me envió, tiene vida eterna. Vida eterna. Tiene. Sí. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, Ujú. ¿verdad? Ahora, yo le he dicho a varias gente, la Biblia está dividida en 9 temas. 9 temas importantes como ser el tema de Dios, el tema de Cristo, el tema del Espíritu Santo, el tema de Satanás, el tema del hombre, el tema de la salvación, el tema del infierno y el tema del cielo. Ahora, en la Biblia no encuentra un tema de que hable de que la salvación se pierde. No hay. Ahora, lo que sí hay son algunos textos un poco oscuros, que es ahí donde muchos tuercen la palabra y aducen de que la salvación se pierde. Pero yo pudiera manifestarle de que tengo 100 textos bíblicos, 100, no 2 ni 3, 100, donde asegura de que el pecador se hace salvo, va por la gracia en Cristo Jesús. Amén. Va porque la salvación dice que es un regalo de Dios para nosotros que no lo merecíamos. Entonces, que el cristiano, después de aceptar a Cristo, peca, sí peca, sí peca. Pero debemos entender que en Hebreos dice de que cuando uno se hace hijo de Dios, ¿verdad? Entonces dice que cuando pecamos hay consecuencias, porque el que Dios toma por hijo lo azota y lo disciplina, Ujú. ¿verdad? Entonces, Sí. para el cristiano cuando peca lo que hay es disciplina, Así. va azotes, va corrección, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Amén, amén. ¿verdad? Amén. Hermano Entonces, Fausto, perdón porque quiero ser solo para como apoyo a lo que usted está diciendo. El apóstol Pablo a los Corintios, creo que en el capítulo 5, versos del 1 al 10 habla de eso, que dice que el tal, que había fornicación y tal que ni era mencionada ujú, en el mundo. sí, Y él sí, dice que esa persona se le da para que se destruya el cuerpo, ajá, pero que el alma sea salvo en el día en el día. Sí, ese es un caso bien complicado, ¿verdad? Ahí hay adulterio, Ujú, ¿verdad? ujú. Porque es un muchacho de que está viviendo con la madrastra. Ajá. Entonces, Pablo es informado y entonces cuando Pablo es informado manda una carta Ujú, y entonces dice así, al tal dice sea quitado de en medio de vosotros. O sea, ujú. no lo usen, no se junten con él, no lo tengan ahí. Claro, nadie puede cerrarle las puertas de un templo a nadie, ¿va? No, no, claro. Pero no tiene que tener ningún privilegio. Y dice, el cual se ha entregado a Satanás. Ujú, Allí, cuando dice, el cual se ha entregado a Satanás, mucha gente se detiene ahí y dice, infierno, ujú. diablo. Pero luego añade, dice, para destrucción de la carne. Ahora, ¿qué es destrucción de la carne? Yo conozco enfermedad. grandes hombres que han sido de Dios, va, destrucción, han perdido su familia. Ujú, Económicamente han sido Azotado. limitados, Sí, azotados. Físicamente han sido enfermos. ujú. He logrado ver a siervos a veces hasta mendigar en la calle con pena porque cayeron en tal pecado. Y luego dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
Entonces, ese tipo, va aún en ese pecado, la Biblia no dice de que hay condenación para él. Qué tremendo. Ajá, pues profundo. Ese es un tema muy profundo y no queremos ahondar en ello porque claro. vamos Así a, Siga ahí, hermano. pero sí, hermano, aquí en Efesios, lo que usted está diciendo en Efesios, ahí nos aclara también la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, 8, de versículo 8 y 9, dice, la palabra del Señor dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es. Ahí está confirmando lo que usted estaba Así diciendo. es, y en Isaías también dice, ¿verdad? Que las obras del ser humano dice que son como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. Ahora, en aquel tiempo, un trapo de inmundicia es lo que las mujeres usan hoy para cuando tienen el periodo. Entonces, una obra sin Cristo, así tenemos que decirlo, así de verdad. Una obra sin Cristo es como un trapo de inmundicia, sucio, hediondo, sin Cristo. En Cristo va es un olor fragante. Gloria a Dios. Así, así. Y hermano, en aquel entonces, y bueno, nosotros lo entendemos y lo sabemos de esta forma, que la ley exigía obra, pero la gracia que ya es Cristo exige, es por fe. Es por fe. ¿Verdad? Por eso dije, pero la gracia salva por fe. Por fe. Y en aquel entonces era por obra. Hacer. Algo que tenía que hacer, ¿va? Así es. Estamos muy claros en Eso no eso. va de hoy en día que tenemos que obedecer. Ajá. Exactamente. Tampoco, ¿verdad? No, tampoco. Sí. Porque incluso el Señor nos da ejemplo de eso, de que lo que Él hizo en la cruz y pasó en el Getsemaní fue porque obedeció a ese mandato, Así es. a esa orden del Señor, de su Padre. ¿Verdad? Entonces, hermano, aquí hay, como dice, y preguntas al público, al que quiera ahí hacer, dice, ¿qué estás haciendo en estos días? Una gran pregunta, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, ¿qué estamos haciendo en estos días? ¿Crees que estás honrando a Dios con eso, con lo que se está haciendo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tu fe es tradición o transformación? Preguntas, como dicen, básicas, ¿va? Preguntas que Al pecho, ¿eh? exactamente, que tenemos que hacerlas nosotros. ¿Está agradando con lo que hoy estamos haciendo al Señor? ¿Verdad? Y lo que estamos haciendo nosotros, pues ahorita para la gloria de Dios lo hacemos, ¿va? Para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Y también podemos contestar nosotros que dice, has nacido de nuevo y ya hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y algo bien, dice que, bueno, no tenemos ahí el comentario, pero dice leer comentarios, responder con la Biblia, hacer preguntas en cadenas, que eso podríamos, si alguien nos ayudaría con la con las preguntas allí que nos podrían ayudar en base a este tema, a lo que hemos hablado, y que se evalúen, hermano Fausto, que se evalúen cuál ha sido, como dicen, su peregrinaje, su andar diario. Sí. Algo de que tenemos que saber es, como decía el pastor Oscar Reneo, ¿eh? Cuando él daba clase dominical, hay una pregunta, hermano. Pues bueno, decía el hermano, si no se las contesto y se las quedo debiendo, decía el hermano. Sí, claro que sí. Entonces igual, ¿verdad? Sí. Porque de repente hay preguntas de que quizás no están estudiadas. Sí, exactamente. Pero vale la pena, ¿no? Sí. No, claro, hay preguntas que quizás uno no las tiene por no dar una mala interpretación, correcto. sino porque si está un poco confundido lo vamos a terminar de hundir, Sí. y eso no se requiere, ¿va? Lo que quiere es aclarar, es construir, ¿verdad? Y a veces hay preguntas que mejor decirla, ok, se la debo, se la contesto después. O sea que en otras palabras, la relación de Dios
la relación del ser humano con Dios no es religión, sino que es algo directo con Él. No es religión. Así es sencillo. Se trata de nuestra salvación, se trata de nuestra alma. ¿A dónde vamos a despertar en la eternidad si de repente hoy muriéramos o Cristo viene por su iglesia, ¿verdad? Son preguntas esas. ¿En qué estamos confiando realmente? ¿Será que estamos confiando en un Cristo de tradición o en un Cristo verdadero? Un Cristo muerto. Un Cristo muerto. ¿Estamos por emoción en una iglesia o estamos por un arrepentimiento real de una conversión sinceramente genuina con fruto? Dice Hechos 4:12, ahí dice, en ninguno otro hay salvación, solamente en Cristo, ¿verdad? Amén. Y aquí nos está lo que hermano Fausto, usted nos decía ahí, de que ahí hay versículos que nos confirman cosas que mucha gente las toma torcidas, ¿verdad? Y aquí en este versículo es uno de esos que confirma que no hay otro Dios, que no hay otro intercedor entre el hombre y el Padre, ¿verdad? Romanos 10:9 dice también, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Él se levantó entre los muertos, entonces serás salvo, ¿verdad? Entonces, la verdad que Cristo, me voy a meter ahí a la parte del hermano Yuri, Cristo no murió para que nos den vacaciones, sino que Cristo murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Amén. ¿Verdad? Proyecto de Dios. Murió para darnos vida, ¿va? Para darnos vida y vida en abundancia. Amén, así es. Hermano, y como dice aquí lo que se ha escrito en el guión que hemos tenido en este espacio, en este programa, dice la tradición pasa. Eso pasa. Lo que hoy ya esto pasó, ¿verdad? El feriado se termina, ya esto ya está para Ya lo mañana. que estamos, ya volvemos, como dicen, a la realidad, a los que tenemos un trabajo secular para llevar, y no es que sea malo, va, porque es una bendición al tener ese trabajo, pero tu alma es eterna. ¿Cómo, que en este caso, la prioridad aquí es nuestra alma? Y como dicen, estamos en tradición, está pasando por alto o qué, ¿verdad? O qué, hermano, hay algo bien importante. Semana Santa sin arrepentimiento es solo religión, ¿verdad? No necesita tradición, necesita salvación, ¿verdad? Cristo no está en lo externo, Él transforma lo interno. Así. Correcto. Va, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces el evangelio no es religión, totalmente debemos estar claros que es salvación. Amén. Pero salvación para el que cree en Cristo como su salvador, ¿verdad? Entonces creo que ya estamos sí, ya, hermano, ya con esto estamos. Hay una pregunta aquí Hay una pregunta aquí de Edward. Yo creo que esta pregunta la tenemos clara. De los tres que estamos aquí, la tenemos clara la respuesta. Pero bueno, la vamos a leer para que Fausto dé ahí la respuesta. Dice, ¿qué pasa si una persona anduvo en los caminos de Dios y luego cae a practicar las cosas que no agradan a Dios y no quiere regresar y lo sorprende la muerte o la venida en esa manera? ¿Qué pasa con esa persona? Pregunta que varias personas se hacen y es bueno que lo analicen, y contento de escuchar la sabiduría que Dios le ha dado al hermano Fausto. Yo creo que, Fausto, yo sé que vos le vas a dar una respuesta a Edward ahí y a todos los que están ahí conectados. Pero yo creo que la respuesta estaba en el versículo que leyó el hermano Yuri,
de lo que el apóstol Pablo decía de este hombre, ¿verdad? De que aún cayendo en pecado de fornicación, no se perdió. Dice que no hay condenación. No hay condenación. Y pues también una vez nos hicieron esa pregunta en un grupo y yo siempre con esas preguntas yo contesto con lo del hijo pródigo. Si verdaderamente, hermano Yuri, nosotros tocamos ese tema también, ¿verdad? Un poco así por encima. Si verdaderamente hemos creído en Cristo, Él nos va a traer de nuevo. Él nos va a llamar de nuevo. ¿Verdad? Entonces, pero ahí tu respuesta. Creo de que alguien de que conoce a Cristo, por alguna razón, más de alguna vez, puede caer en pecado. Antes dijimos que una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en el pecado. Nosotros no podemos realmente hacer un juicio eterno, ¿verdad? Y juzgar a alguien, bueno, este va para el infierno, este va para el cielo. No podemos hacer eso. Pablo dice que nadie nos ha puesto como jueces a nosotros. Ahora, pero sí podemos decir que alguien de que ha conocido las cosas de Dios, si es que las ha conocido, cae en pecado. La pregunta sería, ¿esa persona se siente bien ahí en el pecado? ¿Ah? Esa es una característica de un verdadero hijo de Dios y que nosotros hemos pasado por eso. El mismo hermano Edward ha pasado por eso. Ahora, ¿cómo me siento yo, cómo me sentí yo cuando yo no estaba sirviendo al Señor? Y que conste, ¿verdad? Que yo no anduve en el mundo haciendo y deshaciendo, no. Pero cuando alguien va camino al pecado, hay algo de que le habla a su corazón. La pregunta sería aquí, ¿se siente bien haciendo el bien cuando está en el pecado? Aún estando en el mismo acto de pecado, ¿se siente bien? ¿Se goza? Yo le garantizo que un creyente, hijo de Dios, puede ir a practicar un pecado y en medio de ese pecado el Espíritu Santo lo va a tocar de pecado, ¿verdad? Segundo, un verdadero hijo de Dios, cuando escucha una alabanza y él anda mal, esa alabanza toca su corazón. Cuando escucha una predicación, él sabe de que anda mal y que un día necesita volver al Señor. Y otra última característica es que el que es hijo de Dios, un día debe volver a los pies de Cristo. Sí, exactamente. Lo que decía hermano Eris, el hijo pródigo volvió porque era hijo. Sí, exactamente. ¿Verdad? Hubiera sido un bastardo, porque la Biblia habla de hijos y habla de bastardos. Así el es. bastardo no tiene derecho a nada, más el hijo tiene todo el derecho para con Dios. Amén. Totalmente de acuerdo, hermano, con lo que usted está diciendo, y yo creo que esto nosotros, como decía usted no puede juzgar, decir este se fue para el infierno, este se fue para el cielo. El que sí puede, yo creo que es y que anda en, como dice usted, en el hecho ahí de pecado, es él mismo puede responder esa pregunta. ¿Va? Él mismo se siente bien así, practicando eso. Si se siente bien, bueno, yo digo, no ha conocido a Dios. Entonces, él no tiene nada que perder. Nada que perder. Él él, como yo siempre he dicho, alguien que no ha obtenido la salvación, no pierde nada. No pierde nada, ¿verdad? Y en eso estamos muy claros, hermanos, muy claros en eso. Si alguien anda practicando el pecado y se siente bien en el pecado, pues no es hijo de Dios, es un bastardo, como dice la palabra de Dios. Muchos recuerdan la cruz, pero nunca han muerto al pecado, ¿verdad? Y con eso, bueno, vamos a ir cerrando nuestro esto muy hermoso que hemos tenido hoy en esta tarde, muy bonito. Sí, correcto. Bueno, entonces vamos ya a la recta final de este programa y pues hacemos un acto, hay preguntas que nos llevan a una autoevaluación, ¿verdad? Y por decir, imaginémonos, Cristo siendo crucificado, cargando nuestro pecado, y hoy el mundo distraído, ocupado en otras cosas, Fausto. ¿Será que eso es honra o será desprecio? Olvidarse de un acto tan grande sobre la faz de la humanidad. O sea, lo más grande, Fausto, que ha podido haber en la faz de la humanidad ha sido la muerte de Cristo
en la cruz del Calvario. Y hoy muchos pasan despreciados, ¿cómo se llama? Ocupados en algunas cosas, y de lo menos que se acuerdan es y decir, Cristo murió por mí. Yo creo que ya entrando en conclusiones, la gente, yo debo decir esto, ¿verdad? La gente que hoy ha rechazado a Cristo en todas las áreas, debe prepararse. Ahora, ¿por qué? Porque vienen tiempos difíciles donde el que hoy no está honrando a Cristo, ni está buscando a Dios, llegará el momento cuando obligatoriamente tendrán que honrar, tendrán que adorar y tendrán que servir al anticristo, ¿verdad? Viene el tiempo, la gente debe saber eso, que eso no se está diciendo. Las grandes plataformas de comunicación no están diciendo eso, pero sí, ya por ejemplo hay muchos rumores donde se está planificando, ¿verdad?, lo que va a ser el nuevo orden mundial. Por supuesto, ya estos son otros temas. Ya hay El escenario. nuevo orden mundial, una sola religión, una sola moneda, un solo mandatario, una sola fuerza armada. Yo quiero decirle a la gente que nos escucha hoy, si no han aceptado a Cristo, que lo hagan. Le invitamos. Le invitamos que lo hagan, que vengan al Señor. Porque si no quieren adorar al Señor ahorita voluntariamente, van a adorar nada más ni nada menos que al diablo, a Satanás, ¿verdad? Gracias que la iglesia está exenta de eso, pero el propósito de esto es invitar a cada oyente que pueda venir a los pies de Cristo, para que escapen de lo que viene, porque el mundo empieza a hacerse pedazos desde hoy. Así es. Bueno, entonces por mi parte, les agradezco mucho por haber estado ahí con nosotros escuchándonos. Y yo sé que Fausto, Yuri, hermano Yuri, de los que estaban ahí es porque les interesa, ¿verdad?, la palabra de Dios, y pues los que simplemente le dan, pues no les interesa. Entonces, pero agradecidos con Dios por darnos este momento, esta oportunidad de poder compartir con Fausto y con hermano Yuri esta palabra y este tema tan importante, ¿verdad?, de poder sacar cada punto de lo que toca en cada situación. Entonces, no, pues que Dios me lo bendiga, hermano Yuri. No, yo solo agradecerles también ahí, muy agradecido con este espacio, hermano Eris, hermano Fausto, que sin duda alguna aprendemos de cada uno de nosotros, aprendemos muchas cosas, y siempre, como decía el hermano Fausto, dejándole la invitación ahí de que busquemos del Señor. Y le decía yo al hermano Eris, busquemos, aún nosotros los que estamos también tenemos que buscar más de Dios, ¿verdad? Y al amigo que nos escucha y que tal vez nos va a ver en su momento, le invitamos que se acerque ahí al Señor Jesús, y va a encontrar la vida eterna en el Señor Jesús. Por mi parte, muy agradecido, y que Dios les bendiga y tengan una feliz noche, hermano Fausto. Hermano Fausto. Igual, hermano, igual agradecer a hermano Eris, agradecer a Javier por esta oportunidad que nos da aquí. También. Y en cuanto a lo que decía hermano Eris, si alguien no se ha interesado en esto, número uno, o es que está claro de lo que hablamos, Así es. o Sí. número dos, no tiene ningún argumento para poder preguntar o poder comentar. De una u otra manera, pues la honra y la gloria es para Dios, Amén. esperando de que esto pueda llevar mucho fruto. Así Amén. que el Señor los bendiga. Amén. 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 Bendiciones.